El concepto de resurrección es piedra angular de varias religiones y sistemas de creencias, haciendo referencia al renacimiento o la restauración de la vida después de la muerte física. Sin embargo, la interpretación y el significado de este concepto varían significativamente entre diferentes tradiciones religiosas y culturales. En el contexto del cristianismo, la resurrección se refiere principalmente a la creencia en la resurrección de Cristo después de su crucifixión, lo que es esencial para la fe cristiana. Según la enseñanza, Jesucristo falleció en la cruz como sacrificio por los pecados de la humanidad, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, demostrando su divinidad y su poder sobre la muerte. Tal milagro es celebrado en la festividad de la Pascua. Pero, ¿cuáles son las claves del concepto de resurrección? ¿Qué dice la Biblia sobre ello? ¿En qué otras religiones se halla tal creencia? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Yogari Pujol, exégeta, teólogo por la Universidad de Estrasburgo, experto en textos bíblicos egipcios y escritor, y a Josep Morell, portavoz local del Departamento de Información Pública de los Testigos Cristianos de Jehová en Cataluña. Señor Josep Morell, muy buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Doctor Yogari Pujol, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Yogari, bienvenido. Muchas gracias, siempre aquí. La palabra griega que en la Biblia se traduce por resurrección es anástasis, creo entender, acción de ponerse de pie de nuevo. Os voy a hacer una pregunta a los dos porque el otro día me chocó que alguien me dijera que hay información de que Jesús no murió en la cruz. Y a la altura que tenemos en el siglo XXI, después de 2000 años, que alguien diga que Jesús no murió en la cruz, que murió en otro sitio, a uno le despista mucho. Josep Morell. ¿Pero te dijo dónde murió entonces? No me dijo dónde, pero que no murió en la cruz. En la Biblia tampoco habla de la cruz, habla de un madero. O sea, lo que sería una viga, sí, en situación, una viga de madera en situación vertical. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 30 y 10, versículo 39, hacen referencia al hecho de que Jesús murió en un madero. En cualquier caso, en un sitio o en otro, no debería de restarle valor y mérito a lo que Jesús hizo a favor nuestro. No obstante, creo que en el Antiguo Testamento no habla de resurrección, no aparece nunca la palabra resurrección. Oseas es el único que creo que es el que habla y dice que os traeré de nuevo la vida o algo parecido, ¿no? Os recobraré de la muerte. El término resurrección no me suena que esté en el Antiguo Testamento o escrituras hebreas, pero el concepto sí. Por ejemplo, Abraham recibe la promesa de que a través de su descendencia se bendecirá todas las naciones. Esa descendencia es Isaac, su único hijo legítimo. Dios le dice que sacrifique a su hijo y Abraham no duda en hacerlo, aunque tenía presente la promesa de Dios sobre lo de la descendencia, lo que quiere decir que él tenía mucha fe en que Dios tenía el poder de resucitar en caso de que hubiera llegado a consumar el sacrificio. Un patriarca de tiempos tan tempranos como Job habla de la resurrección y le pide a Dios que cuando está tan mal, pues que lo esconda y que se acuerde de él más adelante, haciendo una referencia explícita al hecho de resucitar. En el caso de Daniel, por ejemplo, Daniel el profeta, el ángel también es muy explícito. Dice que moriría, pero que se pondría en pie al final de los días. O sea, etcétera, etcétera. Isaías dice que Dios acabaría con el último enemigo de la humanidad, que es la muerte. O sea, hay muchas referencias, si no al término exacto resurrección, pero sí al concepto. Yogari,
las dos preguntas son también para ti. Bueno, lo que estamos discutiendo aquí es exactamente que a ver si hay resurrección, si se puede, hablaremos si de la Jesús resurrección. ha resucitado o simplemente si es posible una resurrección. Los judíos creían que habría al final de los tiempos una resurrección para todo el mundo, o bueno, para los salvados, o los 140, los que fueren. Pero el problema está en a ver si había habido una resurrección personal. Entonces esto es distinto. En el Antiguo Testamento creo recordar que sí, que había un profeta que resucitó a una hija, creo, ¿no? Pero es rarísimo. Bueno, eso de la resurrección, me parece que todo el mundo puede pensar en que por qué morirse, ¿no? Y por qué acabar todo eso. O sea que la idea mundial, me parece que en todas las religiones más o menos no quieren acabar así final, sino que hay una esperanza o hay una visión de futuro. O sea que no resucitar, pues eso es ponerse de pie otra vez y volver. Que Jesús resucitó. Lo que dice el Evangelio, sí, evidentemente. Sí. Lo que dice. ¿Y murió en una cruz o en un madero? Bueno, sí. Eso de que no murió y tal. Como el papel lo soporta todo, también dicen que se fue a Cachemira o cosas de estas. No, antes, bueno, sí, antes. O sea, yo creo que los que estamos aquí estamos discutiendo única y exclusivamente lo que es el texto sagrado, ¿no? La Biblia, lo que pone escuetamente. Pues bueno, sí, efectivamente, en el Nuevo Testamento se dice que Jesús murió y resucitó. Bueno, pues ya está, ¿no? Muy bien. También se habla de una resurrección y de la segunda resurrección. La primera resurrección es la que va uno a convertirse en rey al lado de Jesús en los cielos, y la segunda es cuando, eso está en los Salmos, y la segunda cuando la persona va a vivir en la tierra nuevamente. Entonces podemos decirlo que eso está así, que eso es tal cual. Bueno, pues ahora sí que ya entraríamos en otro aspecto, digamos, de una crítica, una revisión, que es mi especialidad, o sea, buscar si en los textos de la Biblia pues se encuentra una fuente, o si no es así surgido de la nada, o en cambio pues hay algo detrás, ¿no? Y es lo que yo hace muchos años que estoy trabajando en ello. Por ejemplo, en Egipto, el que resucita es el faraón. O sea que esto está muy bien. Los sacerdotes egipcios pues elucubraron una teoría fantástica en la que el faraón podría estar muy contento, ya que para él pues habría eso, una resurrección. Pero como que en el mundo pues hay los celos. Porque en Yogari, Josep, ¿hay algún tipo de constructo cuando se habla de que Jesús resucitó, que esté copiado de algún libro antiguo, que sea lo mismo, que podamos decir es que el hablar de un resucitado es hablar de lo que vivió alguien hace 3.000 o 4.000 años anteriormente y lo escribió, y los judíos lo copiaron, los seguidores de Cristo lo copiaron? Desde el punto de vista científico eso no se entiende, evidentemente, porque en un ser humano, ¿cómo puede? No se entiende, hay que tener fe. Sí, pero no hace falta una fe ciega. La fe ha de estar basada en lo que comentábamos antes de que empezara el programa, ¿no? Uno puede tener fe en una persona que lleva años conociéndola y se fía totalmente de él. Esta fe está basada en conocimiento.
en el conocimiento que tiene de aquella persona y que ha ido acumulando el contacto, ¿no? durante, exactamente, a nuestro creador lo podemos conocer gracias a lo que nos enseñan las páginas de la Biblia. Cuando uno ve el trato que ha ido teniendo Dios con la humanidad y concretamente con el pueblo de Israel, y ve sus normas de justicia, su misericordia, su benevolencia, la ecuanimidad, la imparcialidad, todo eso, pues entonces es cuando la fe de una persona va aumentando. También ve los hechos poderosos y fuera de lo normal de los que ha sido protagonista nuestro Creador. Entonces, claro, la fe sí que existe y es necesaria, pero una fe basada en sustancia. Claro, como decía San Pablo, ¿no? Una fe sin obras no es fe, no es fe, ¿no? No es fe. Claro, nos han dicho siempre que tenemos que leer la Biblia como un libro, pues no sé, como una novela, y no a pies juntillas, porque, pues bueno, ahí no se separaron las aguas, en el Mar Rojo. Eso es, pues no sé si es un constructo de otras religiones o si de verdad es un invento pues para darle una imagen porque era un pueblo llano, un pueblo que no sabía leer ni escribir y necesitaba un sustento de algo, un milagro. No sé si esos milagros de la Biblia son milagros como tal o son historias como el que le cuenta una historia a un cuento a un pequeño para que la entienda, ¿no? Aquí hay un hecho que debe servir de base. Si uno acepta primero la existencia de Dios, que no es una figura imaginativa, y si acepta que este Dios es todopoderoso. Poder, si existe Dios, poder no le habrá faltado y debe ir muy sobrado de poder, o sea, lo del todopoderoso encaja, porque para crear todo lo que él ha creado se necesita mucha energía que se transforma en materia y que lo hace con sabiduría en la medida perfecta y al tiempo oportuno. O sea, si nos dejamos guiar por la lógica, hemos de entender que es verdad, que tiene que ser todopoderoso. Entonces, basándonos en un Dios todopoderoso, puede hacer lo que quiera. He sacado textos de la Biblia, por ejemplo, que me gustaría que me explicaras. Por ejemplo, dice: quienes resuciten para vivir en la tierra gozarán de un cuerpo de carne y hueso, sano y sin defectos, Isaías. Sí. ¿Y los que son incinerados? No hay problema, porque no se aprovecha la materia original. O sea que Dios nos vuelve a una edad determinada, que eso tampoco lo sabemos. Cuando teníamos 5, 10, 15, 30 años. Tal como creó a Adán y a Eva. ¿Existieron Adán y Eva, Josep? Mira, es que si no nos fiamos... A ver, ¿qué alternativa hay? Si no existieron, ¿qué alternativa hay? Tiene menos credibilidad que la que ofrece la Biblia, porque se necesitará mucha más fe para pensar que la primera pareja humana llegó a existir de otro modo. O sea, estamos muy bien hechos. Para hacer un cuerpo humano como el que tenemos, aparte de todos los animales que pululan por ahí, se necesita esto por casualidad. En fin, esto ya es un capítulo aparte que no tiene que ver con la resurrección. Pero el hecho es que si aceptamos el hecho de que Dios es todopoderoso, que por lógica tiene que serlo, Él puede haber dividido las aguas del Mar Rojo, las puede haber ordenado que se juntaran de nuevo, puede resucitar a alguien, partiendo de un cuerpo que está recién fallecido o partiendo de la nada, como es la resurrección que comentas tú del profeta Isaías. Uh-huh. Porque ¿qué falta de recursos debe tener Dios para hacer esto, si es un Dios todopoderoso? ¿Yogari?
ante este discurso, pues muy bien y ya está. ¿Qué quiere que le diga? No se puede decir nada. Ante una visión tal cual, pues ya está. O sea que, pues mire, si es así, es así. Pero tú qué opinas, que tú crees. Yo cumplido totalmente en contra de lo que está diciendo este señor, pero es igual. Lo que dice está muy bien, sí es muy lógico, pero luego analizando, mira, ahora se me acuerdo de eso que decía de que Dios lo ha hecho todo muy bien. Yo no entro aquí porque estábamos hablando de otras cosas, pero en fin, aquí podemos hablar de todo. Yo me acuerdo de un científico que decía, el cuerpo humano está muy bien, pero lo haríamos mejor. Se puede hacer mucho mejor, se puede hacer muchísimo mejor. Porque, claro, entonces ya entramos en eso en fin, de la evolución y esas cosas, pero yo no quiero hablar de Dios porque, claro, si empezamos así, el otro día un señor me decía, ¿cómo es posible que cuando leemos el Antiguo Testamento veamos a un Dios que es tan sádico? Es sádico a tope. O sea, hay pasajes terribles de esto. Bueno, pero en fin, yo creo que no hemos venido a hablar aquí de Dios, supongo. Hemos hablado de eso de la resurrección, si es posible o no es posible. Evidentemente que todo puede ser posible, no lo sé. Pero en cambio, a mí me parece que el Evangelio está copiado según la muerte y resurrección de Osiris, porque hay muchísimas cosas que están calcadas digamos, de esa visión egipcia, y que las cosas no salen de la nada. Y no solamente del Nuevo Testamento, sino que hay muchos estudios en los que se habla siempre de una influencia egipcia en el Antiguo Testamento. Los salmos, ¿no? Hay algunos salmos en que clarísimamente pues, se dice que es de influencia egipcia. ¿Cómo no va a ser una influencia egipcia un pensamiento que hace pues ya 2000 años antes, digamos, o 1500 o 1800, ¿cuándo se redactó el Antiguo Testamento? Creo que es en tiempo de Josías, o sea, el año menos 600, y entonces, pero ese menos 600, pues antes y había al menos 2000 y 2500 con los textos y la teología de egipcia, de los textos de las pirámides, y sobre todo un texto muy importante que es el texto, digamos, de los muertos, o sea, y muchísimas cosas estas que leemos en el libro de los muertos, pues es lo que ha pasado al Nuevo Testamento. ¿Por qué Pablo dice, si no ha habido resurrección, vana nuestra fe? Claro, evidentemente porque él, como tiene el modelo egipcio, si no ha muerto Osiris, entonces todo queda paralizado porque, digamos, la visión no histórica, claro, entonces ya abordamos el problema de si el Nuevo Testamento es algo, digamos, histórico o simplemente estamos en la misma línea. Tienen que pensar que miles de personas, por no decir millones, bueno, digamos miles de miles, egipcias, creían en Osiris como el dios. Y no solamente como Osiris, sino los dioses Re, el Sol, Amón y muchísimos. Creo que en Egipto hay unos 200 dioses. ¿Por qué? Porque lo único que mueve a la persona humana es que buscar algo. Buscar a alguien que nos ayude. El libro de Daniel, por ejemplo, está calcadísimo de un texto egipcio que es la profecía de Nefertí. Está calcado clarísimamente. No asiente con la cabeza. Claro, es que todo el libro de Daniel es cuando empieza precisamente una visión, digamos, fuerte. ¿Por qué? Porque
cuando en esa profecía de Nefertí habla en el año menos 1700, se habla precisamente de eso, estamos en un momento de situaciones convulsas y entonces ¿qué buscamos? Un Mesías. De Mesías ha habido dentro de la Biblia pues toda una serie, o sea, uno busca siempre un Salvador. Y aquí en Egipto, pues en el año menos 1500, pues entonces en una situación convulsa, pues hay un profeta que dice, vendrá un tiempo en el que aparecerá el Hijo del Hombre, nacido de una mujer, y esas son palabras clarísimamente que encontramos en la epístola de Pablo, pues eso, y los estudiosos dicen que cuando se anuncia un Mesías, no es un Mesías futuro. Eso de que se ha hablado del Mesías y luego se coloca en Jesús, los especialistas dicen que no, que el Mesías es en cada momento, en tiempo de los macabeos, en tiempo de tal, o sea que en el momento determinado de la historia aparece eso. Y los profetas anuncian un Salvador. De alguna manera, Yogari, Josep, está diciendo Yogari que a lo mejor todo está como muy copiado de otros libros. Mira, la copia puede existir en muchas direcciones. El texto de las Escrituras, tanto hebreas como griegas, tiene paternidad propia y, como dice la Escritura, está inspirado por Dios y por su contenido no hay poco a discutir. Mira, un botón de muestra. Las normas de higiene que tenía el pueblo de Israel, por ejemplo, tocar un cadáver y hacerte inmundo y tenerte que limpiar para que no transmitas enfermedades a la comunidad, por ejemplo, esto era algo propio solamente del pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel se mantenía sano, poniendo en práctica normas como esta, normas sanitarias que las tenemos entre los libros de Éxodo y Deuteronomio, los egipcios iban muriendo víctimas de pestes y de otras enfermedades. Perdóname, Josep, la diferencia entonces entre uno y el otro contertulio de los que tengo aquí es que uno, porque han leído leen el mismo texto sagrado, pero uno cree que es copiado y otro lee a pies juntillas que aquello es una revelación de Dios. O sea, por supuesto. Puede haber textos parecidos y no nos ha de extrañar, porque como dijo Jesús, Satanás es el padre de la mentira y está extraviando a toda la tierra habitada, como dice el apóstol Juan. Entonces puede él puede influir en la gente para que escriba cosas parecidas a la Biblia con tal de extraviarlos y hacer que duden de lo que es auténtico. Josep, los testigos de Jehová consideráis que el año 1914 marcó el comienzo de una serie de eventos significativos en el cumplimiento de las profecías bíblicas, estas relacionadas con el fin de los tiempos y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Estás muy bien documentado. Hacemos nuestro trabajo. En 1914, ¿por qué 1914? Bueno, la historia lo señala. La historia lo señala. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué el año 1914? 1914 ocurre esto y coincide con que se arroja a la tierra, es decir, al área de dominio de la tierra, Satanás y sus demonios. Y consecuencia directa de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera y sabiendo que tiene un corto periodo de tiempo. Pues ahí no tardó en estallar. Primera Guerra Mundial, la influencia española, y desde entonces hemos pasado
Esto del año 14 hasta hoy, 110 años, y pudiendo vivir como reyes, con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, estamos a punto de autodestruirnos. Antes hablabas del demonio. ¿Una figura, un símbolo, una realidad, Yogari? Bueno, para algún egipcio está clarísimo, es Set. O sea, y hay un alemán que ha hecho un estudio diciendo que de ese, bueno, Set es el hermano de Isis y de Osiris, etcétera, dentro de lo que es la visión egipcia. Pues ese alemán dice clarísimamente que de Set, Satanás, o sea que no hay ninguna duda. ¿Podría estar Satanás dentro del Vaticano ahora? Al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que son una tipología, ¿no? Una tipología. O sea, las últimas, Yogari, Josep, las últimas informaciones llegan desde el Vaticano y dicen que el Papa no quiere que le llamen más Papa. Ha creado él su propio discurso, su propia bula, diciendo que a partir de ahora que quiere que le llamen a los papas el señor presidente y su apellido, ¿no? Y el apellido del papa que esté en ese momento, ¿no? Toda la curia vaticana y se han alarmado. Se han alarmado, se han tirado encima y lo están poniendo verde al pobre hombre diciendo que es el propio Satán. Solo que no le faltan motivos para asumir este papel, porque Jesús dijo claramente que no llamarán Padre a nadie de entre ellos, porque solo había un Padre, que era el celestial. O sea que si en este caso el Papa opta por esta posición, pues hombre, hay que aplaudirle porque al menos una cosa bien hecha sí que hace. Porque el nombre de Papa se lo puso alguien al Papa, ¿no? Pues ¿quién se lo inventó? ¿Quién dijo, a partir de ahora voy a llamarme Papa? Porque si tú acabas de decir ahora que Jesús dijo que el único Padre es el Padre Celeste, iba en contra de las palabras de Jesús entonces, en su momento. Bueno, esto ya entramos en la historia de la Iglesia, que es una historia fatal. O sea que muchísimas barbaridades, pero en fin, es la historia de un grupo de personas que eran judías, pero mi visión es esa. En el momento muy grave en que Roma aniquila a los palestinos de aquella época, o sea, los judíos que habitaban Palestina, Jerusalén y compañía, el año 70, que es la destrucción total, y entonces empieza pues, Jerusalén está hecha, digamos, no hay piedra sobre piedra, entonces hay ese movimiento, digamos, de la diáspora, o sea, de que los judíos se van por aquí, pero el Flavio Josefo, ese señor sacerdote, y que al principio se hizo caudillo de los que quedaban en Galilea en contra de los romanos, él se pasó a los romanos, o sea que muchas personas ya no dudan en decir que fue un gran traidor, pero él se pasó a los romanos. Pero pasarse a los romanos el año 70, antes ya lo habían hecho en Alejandría, Filón de Alejandría, y también el hermano, la familia, y el sobrino Tiberius Julius Alexander, algo increíble, que no se habla mucho de él, pero es el único general judío romano. O sea, hay toda una serie de intelectuales o de lo que fuere, un grupo de gente que se pasa ya a los romanos. Y ese Flavio Josefo pues dice, Dios no está aquí, Dios no está en Jerusalén, Dios está en Roma. O sea que Yahvé, en cierta manera, ha muerto. Entonces, eso, ante esa desolación y ante esa situación, digamos, histórica grave, pues los judíos que están en Alejandría, pues tienen un modelo a seguir, que es el que copian. O sea, el modelo
la religión que en aquellos momentos estaba en Egipto, porque los ptolomeos habían tomado Egipto y habían grecicizado o helenizado la religión egipcia. O sea que Osiris más Zeus, o sea, otra visión. Y esto es Serapis. En aquel momento entre el año, digamos, 0 y compañía, cuando ocurrió esto, pues en Egipto había esa Osiris II. Y los judíos de Alejandría hicieron Osiris III. Pero hablamos del mismo texto bíblico, ¿no? No. O sea, mira, lo que ocurrió en el año 70 en Jerusalén, la destrucción de la ciudad en manos del general Tito, esto ya era algo predicho con exactitud por Jesús, por el propio Jesús en la Biblia. Tanto en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos 13 se da con detalle, se transcribe con detalle lo que Jesús dijo profetizó sobre este tema. Y bueno, Dios, claro, Yahvé estaría muerto para los que morían. Para los que murieron, sí, pero para los que sobrevivieron, que entre ellos estarían los cristianos, que Jesús les dio la señal que tenían que observar para sobrevivir y no ser víctimas de la destrucción que hubo en Jerusalén, claro, para ellos no. Jehová, Dios, Yahvé, era un Dios vivo, y es un Dios vivo que continúa vivo hasta el día de hoy, porque además las profecías que emitió Jesús, que se cumplieron con exactitud en el pueblo, en la ciudad de Jerusalén y en el pueblo de Israel, hoy siguen cumpliéndose a escala mundial. Entonces, claro, yo evidentemente no entraremos nunca en una confrontación, porque cada uno es muy libre de escribir lo que quiera, de creer lo que quiera, pero lo que es el texto bíblico no tiene estas conexiones. Antes decía yo, Gary Pujol, que tenemos un Dios que nos ha hecho imperfectos y que el mismo hombre podría crear a un ser humano aún más perfecto de lo que somos, ¿no? Una enmienda. No, Dios nos hizo perfectos. Dice que vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno. Y era bueno. Cuando Adán y Eva pecan, entonces es cuando adquieren la imperfección. Pero la versión original no era la que salió del paraíso con una mano adelante y otra atrás, sino la versión original era muy diferente. Adán y Eva, un cuerpo perfecto, podían vivir eternamente, el cuerpo estaba preparado para irse renovando, restaurando, reparando eternamente. Dejó de hacerlo porque ellos violaron la ley de Dios. Y entonces, ¿En qué fecha podríamos ubicar Adán y Eva? Si nos guiamos por la cronología que nos facilitan los sucesos de la Biblia, estaríamos sobre los años 4000 antes de Jesucristo. O sea, la época de los sumerios, de las primeras ciudades-estados. O sea, si nos guiamos por los años que vivió Adán, los años que vivió Set, los años que vivió Noé, los que vivió Matusalén, o sea, todo esto está especificado en la Biblia, los años que vivió Noé, los años que vivió Abraham, Jacob. Si todo esto, ves cuándo nacieron, ves cuándo murieron, si todo esto vas ordenándolo por orden cronológico, nos iríamos aproximadamente, porque tampoco hay que ser dogmáticos con esto, pero aproximadamente al año 4000 y pico, 4000 y poco, antes de la era común. Es difícil de entender desde si ese uno, punto de vista, porque evidentemente que si uno acepta había... lo escrito no hay ningún problema. Yo cuando estuve estudiando en la Universidad de Estrasburgo,
tuve la suerte de tener una compañera que era especialista en textos cuneiformes. Y ella me dijo, ahora se pretende de que en los textos cuneiformes se encontraría ya algunos personajes bíblicos, por ejemplo, Abraham y tal, y ella citaba 2 o 3, y decían, esto es completamente falso. Los que quieren que se encuentren en escrituras cuneiformes, o sea, esa tan antiguas, un relato de personajes bíblicos como es Abraham y compañía, es totalmente falso. Han, digamos, tergiversado la lectura de los personajes. Y entonces el texto decía tal cosa que no decían para nada. Bueno, en fin, o sea que estamos siempre en una lucha, o bien leemos las cosas a pie juntillas y nos lo creemos, y está muy bien, y entonces otras personas que empiezan a encontrar cosas que no funcionan bien o que son contradicciones, o simplemente en el Antiguo Testamento creo que se habla del diluvio universal, ¿no? Si luego alguien descubre que hay un gran diluvio en la historia de Gilgamesh, me parece que todo el mundo ya acepta de que efectivamente aquí los que escribieron el Antiguo Testamento, como estaban bajo el influjo de Asiria, Babilonia, pues entonces había toda una serie de cosas del Antiguo Testamento pueden estar calcados de allí. Y después, en el siglo menos 300, 400, que están bajo el yugo de Persia, entonces allí, pues Zoroastro y compañía, hay toda una serie de visiones que encontramos en la religión judía del Antiguo Testamento, que están bajo el influjo persa de Zoroastro. Y entonces cuando se escribe el Nuevo Testamento, como están en Egipto, está bajo la influencia de Osiris y Serapis. Pues ya está. Estamos hablando o de historia científica, ¿no? o de fe, ¿no? Solo una observación. Mira, creo que la ha clavado porque dice si nos lo leemos a pies juntillas o no. Sí. Hay ciencias que si las quieres entender y quieres progresar en ellas, o las aceptas a pies juntillas o no. Por ejemplo, Einstein durante mucho tiempo pensó que el universo no había tenido principio y siempre estaba en una situación estática. Hubo un momento que el hombre, a la vista de la evidencia científica que había hasta aquel momento, tuvo que corregir, aceptó la evidencia que había, la aceptó a pies juntillas, y a partir de ahí desarrolla la teoría de la gran relatividad y con todo lo que esto ha conllevado. Si no hay rigor, Einstein fue una persona que aplicó sus conocimientos con rigor y no tuvo inconveniente en corregir cuando tenía que corregir. Bueno, pues esto lo trasladamos a otras disciplinas, como puede ser esta, y entonces o nos ponemos serios y rigurosos, o es que entonces nos perdemos, porque claro, es lo que le decía, es que hay tantos escritos. Josep Morell, yo te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros, aportando ese punto de fe, ¿no? y de resurrección, porque era el tema que hoy queríamos abordar. Muchas gracias por estar en Luces de la Oscuridad y un día más. Muchas gracias por la invitación, y creo que con todo, que ha sido un intercambio de impresiones sí, muy, muy suculento, pero creo que daría pie para otras reflexiones. Cuando queráis, cuando queráis. Tú tienes la batuta. Yogari Pujol, muchas gracias. Bueno, pues a ti también muy bien, ¿no? O sea que me parece a mí que los que nos están o nos escucharán o verán, pues creo que dos posiciones. Vamos a hacer una cosa, para que no quede la cosa fría. ¿Hacemos Resurrección 2 la semana que viene?
Bueno, no sé cómo está nuestra cronología. Si os va bien, lo hacemos. Gracias a los dos y estamos en contacto. Venga. La semana que viene o cuando quieras. Muchas gracias. Por mi parte, estamos siempre a tu disposición. Muchas gracias a los dos. Buenas noches. Igualmente, Buenas noches. muchas gracias.